Estamos en el programa de Aprendamos Juntos, estamos de 18 a 20 horas, un programa en el que tratamos temas que tienen que ver con la realización interna, con la búsqueda interna, y como ya hace un tiempo está como invitado Daniel Ferminades. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Como invitado protagonista, porque en realidad nosotros hacemos de mediadores entre quienes preguntan y bueno, Daniel repite el esquema que tienen las conferencias. Hoy las conferencias no se están dando por la situación particular por las que pasamos. Hay muchas preguntas, Daniel. Les recordamos a aquellos que nos escuchan por primera vez, tal vez, o que no lo hacen habitualmente. Por ahí hay preguntas que se realizan, que la hemos hecho hace un programa, hace 2 programas, entonces puede pasar que alguna no sea leída, no sea expresada por el momento. También suele pasar que hay preguntas como que se unen, y también suele pasar que hay muchas preguntas, como en este caso, y en una de esas la propia pasa al martes que viene. Que tengan un poquito de paciencia. Había algunos que querían una respuesta inmediata, pero bueno, hacemos todo lo posible. Hay muchas preguntas, hay 20 y pico, 30 preguntas, así que si te parece, Daniel, empezaríamos con la primera. Sí, cómo no. Bueno, sería de Arturo de Mendoza. Y dice así: ¿hay relación entre libertad, verdad y humildad? Sí. A ver, todo está relacionado, ¿no? Tenemos la libertad para expresarnos desde dentro de nuestro libre albedrío, pero hay que ver qué es lo que expresamos, si somos conscientes de ello, ¿no? Podemos expresar o permitir que se exprese el ego, si no es reconocido como tal. Puede ser nuestra personalidad afectada por ese ego, ¿no? Expresando sus deseos. Puede ser nuestro espíritu expresando su necesidad. Bueno, pueden ser impulsos del momento, impresiones del entorno que nos afectan para tomar decisiones en el impulso que damos en nuestro movimiento, para lanzarnos a la búsqueda. Sí, todo está relacionado. No encuentro cómo profundizarlo más, ¿no? Tal vez se quería expresar si la verdad, la humildad nos da libertad. Es decir, ¿por qué esa unión, no? Si lo vemos desde ese lado, podemos tocarlo un poco más. La verdad, libertad tenemos siempre. Lo que pasa es que, volvemos a esto de recién, si yo tengo mi conciencia poco desarrollada, la conciencia espiritual. Esa conciencia espiritual es estar en contacto con todo lo que fluye desde ese mundo espiritual, del cual somos parte, ¿no? O en donde en esencia vivimos. Mucha de la conciencia actual de las personas encarnadas en la Tierra está centrada en lo temporal, en lo relacionado a este tiempo que estamos viviendo. Entonces, esto nos parece que es la verdad muchas veces más importante que atender. Algunas personas, faltas de fe o de apertura, ¿no?, hacia el espíritu, piensan que es la única verdad que hay, y tenemos que ver cómo navegamos en medio de esta realidad material. Pero la verdad es la que nos hace libres, ¿no? Como decía Jesús. Y yo siempre remarco que la verdad empieza por asumir
todo lo que somos y todo lo que hay en nosotros, no tan solo lo que queremos ver de nosotros mismos o lo que queremos ver de los demás o del mundo tal cual como es. Entonces, la verdad es todo lo que se expresa. Esto es sencillo de entender, pero aún así no todo el mundo lo sabe ver, ¿no? Porque pensamos que la verdad es solamente la palabra de Dios o lo que Él expresa o lo esencial, pero también lo que reviste a la esencia, es decir, la imagen, la forma, o por más densa que sea, es verdad. Entonces es una manifestación más densa de la esencia, a través de una forma que se hace visible para nosotros. Pero todo eso es parte de la verdad. Entonces, saber tratar con la realidad que podemos contactar, respetándola sin querer modificar la conveniencia, es la verdad que tendríamos que entender y que asumir. Entonces, entender que somos un espíritu que no tiene forma, pero necesita de una forma para expresarse dentro del mundo material en el que está. Y tenemos que expresar el espíritu que somos y toda la luz que podemos traer, y también tenemos que saber tomar, es decir, de esta creación material, lo que nos corresponde, lo que es nuestro, ¿no? Es decir, realizando el trabajo que tenemos que hacer en la vida, que es vivir a través del amor nuestra vida y recolectar los frutos de ese trabajo y de ese esfuerzo, para bien de la humanidad toda, de la que formamos parte o la cual de alguna manera conformamos entre todos, ¿no? Entonces, eso es la verdad, esa es una libertad que tenemos todos dentro del libre albedrío. Pero como antes decía, podemos pensar que la libertad es hacer lo que uno quiere con su vida y no interesa las consecuencias o cómo esto repercuta ni en la vida de uno ni en los demás, no analizar en un futuro que puede ser inmediato o a lo mejor no tan cercano, pero las consecuencias justamente de lo que estoy haciendo y de lo que puede traer esto como consecuencia, para la redundancia, para los demás. Entonces, la libertad tiene que ser responsable, la libertad tiene que ser consciente, la libertad verdadera, la libertad del espíritu, solo puede ser llevada adelante cuando vivimos la verdad, ¿no? La verdad de todo lo que somos. Y cuando vemos todo lo que somos y lo analizamos con conciencia, con el corazón, con amor, con pureza, vamos a empezar a ver muchas cosas impuras en nuestro interior y vamos a ver muchas cosas impuras en el exterior, en el mundo en el que estamos, ¿no? No somos los únicos que tenemos impureza, o no solo los demás tienen impurezas y nosotros no. Entonces, habrá que ver lo que está en nuestro interior y hay que ver lo que hay en el exterior. Ver lo que hay en el exterior no es para criticarlo, sino para ver que puedo aprender de lo que los demás hacen, que puedo aprender al ver lo que está mal, aprender a no hacerlo o entender qué habría que hacer en su lugar, aunque no sea la situación que yo estoy viviendo, pero qué pasaría si yo tuviese que vivir esa situación, ¿no? Entonces, hipotéticamente, recreo esa imagen, yo podría ser quien lo está viviendo y qué haría o qué debería de hacer. Entonces, tal vez pueda ayudar a alguien, a esa persona, a hacer lo que se debe, si entiendo lo que se debe hacer. Es decir, la verdad está en nosotros, de cómo la vemos y cuál tomamos. La verdad es todo. El ego es verdad, el espíritu es verdad, Dios es verdad, la oscuridad es verdad, la luz es verdad, todo es verdad, pero tenemos que elegir dónde debemos vivir, dónde queremos vivir, dónde entendemos que tenemos que vivir. Entonces, cuando tomemos esa decisión, habrá que ver todo lo que esto alcanza, ¿no? Querer vivir en la luz, ya lo hablamos muchas veces, es renunciar a lo que está en la oscuridad, a lo que es confuso, a lo que no está claro. Entonces, más allá del dolor que ocasione, sacar a la luz cosas que nos afectan a la hora de tener que tratarlas,
mejor es poder hacerlo para poder tener un orden en nuestra vida, para poder traer ese orden. Si el cielo observa que nosotros estamos buscando la verdad y lo buscamos a través del ejemplo que estamos dando, ¿no? El cielo lo reconoce porque estamos reconociendo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, que hay muchas cosas que están bien en nuestra vida, pero también hay muchas cosas que están mal llevadas, que no han sido atendidas, que obedecen más a impulsos emocionales a veces o mentales o de nuestra personalidad, y no a un espíritu equilibrado que busca de transitar este camino de amor por la tierra, este camino de la vida, con amor y con respeto desde el amor por todas las manifestaciones de vida, ¿no? Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo por varios canales, por internet. Las direcciones están en la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida. Nosotros somos miembros de la Fundación y estamos saliendo por Radio Vorterix. Va a ser un programa de 18 a 20. Tenemos preguntas y pareciera, esto te voy a comentar, Daniel, pareciera que como hay dos tipos de preguntas, unas que tienen que ver con lo diario, con el trabajo, y otras que tienen que ver con una elevación hacia mundos espirituales, hacia interpretaciones o inquietudes que se tienen sobre lo espiritual. Como que estuviesen separadas y en realidad no están separadas, pero tengo varias preguntas al principio que tienen que ver con lo cotidiano y después nos introducimos a esas otras preguntas que tal vez tienen mucho significado para el que las realiza y por ahí hay algunas cosas que no las entendemos y que viene bien a cuento el formularte la pregunta para, bueno, desentrañarlo, ¿no? Hay una pregunta muy concreta que dice, ¿cómo captar la información que nos transmite un determinado síntoma físico? Por ejemplo, problemas digestivos crónicos. Lo que pasa es que muchas veces puede que eso tenga que ver con algo temporal, o sea cercano al presente que estamos viviendo, por la dieta que llevamos en la vida, o puede ser algo que traigamos de arrastre de hace tiempo en esta vida en la que estamos transitando, o que puede ser algo pendiente en el espíritu de resolver, ¿no? Si supiésemos concretamente lo que es, de dónde se originó, qué lo origina, de dónde dio inicio, podríamos atacarlo de raíz. Pero para poder llegar a ver todo esto tenemos que hacer un camino como de retrospección, empezar a analizar desde el presente en el que estamos padeciendo o en el que estamos reconociendo esas señales tal vez físicas, y empezar a ver hacia atrás lentamente, ¿no? Desde el presente, por ponerles un ejemplo, el día de ayer o esta mañana, ayer, antes de ayer, la semana pasada, es decir, empezar a mirar hacia atrás nuestro comportamiento y ver todo lo que tenga que estar relacionado con esa manifestación, ¿no? Esa voz de alerta o esa alarma que suena en nuestro cuerpo. Y entonces podemos empezar a ver en este presente o en el pasado más cercano, a lo mejor las señales de aviso antes de esta que acabamos de reconocer, y de esa manera también empezar a poder ver con más claridad el origen de esto que se está manifestando hoy. Pero es difícil, es un camino de una gran atención y mucha concentración, el poder mirar hacia el pasado sin que afecte nuestro presente, si es que no somos una persona que ha alcanzado un equilibrio interior que puede observar sin alterarse en este presente, ¿no? Mirar hacia el pasado para muchas personas suele afectarles emocionalmente, mentalmente, ¿no? Porque uno cuando observa
empieza a especular lo que está observando, depende lo autocrítico que seamos, depende el lugar de juez que ocupemos a la hora de hacer el análisis de nuestros propios actos y las conclusiones que saquemos, si somos severos a la hora de dictar una sentencia, en nuestro propio acto estoy hablando, ¿no es cierto?, para tomar una decisión de qué hacer a partir de este momento, o si estamos simplemente observando cómo es nuestra propia vida, consintiendo muchas cosas que en realidad están mal, que a otros no les perdonamos. Bueno, dependerá de la conciencia con la que estamos mirando hacia este pasado nuestro más inmediato y tal vez más lejano en la medida que comenzamos a profundizar, y lo que podamos llegar a detectar de las manifestaciones físicas en el organismo de esto que de alguna manera se está por ahí desalineando o canalizando incorrectamente determinadas energías y en el cuerpo se manifiesta ese pequeño, tal vez en un inicio, desequilibrio, ¿no? Ahora es un trabajo, es un esfuerzo, es un estudio, es decir, no es dejarse fluir, dejarse sentarse a que el maná llegue del cielo, sino es un esfuerzo constante. Exacto. Y aparte, a ver, hoy con esto de los medios de difusión, hay muchas cosas que se difunden. Todo lo que a alguien se le ocurra difundir parece que encuentra mayormente las puertas abiertas para poder hacerlo, y en medio de todo esto hay muchas personas que están buscando, para tener más claridad sobre asuntos personales, o sobre su trabajo, sus procesos, y acuden a veces a esas informaciones. Y en esa información que es tan variada, tan vasta, solemos, si no tenemos ese equilibrio interno, identificarnos con aquello que resuena en nuestra propia mente normalmente, ¿no? Es decir, aquello que nosotros pensamos. Entonces, cuando encontramos a alguien que dice algo similar a lo que nosotros pensamos, y hasta tal vez lo desarrolle con más profundidad que lo que pudimos hacer nosotros, entonces ya nos parece alguien a quien hay que prestarle atención. Pero una cosa es las conclusiones mentales o el análisis que el propio ego puede hacer sobre lo que siente, lo que piensa o lo que quiere sacar a la luz, y todo lo que el ego quiere ocultar no solemos verlo. Entonces, el ego no va a salir a exponerse abiertamente para que lo veamos en la oscuridad en la que vive y cómo nos maneja, para que de esa manera nosotros lo combatamos. Entonces él se va a camuflar, se va a disfrazar. Lo va a hacer nosotros si estamos en ese lugar del buscador, y lo hace muchas veces en el lugar de esas personas que tratan de compartir lo que ellos entienden y tienen como conocimiento con otras personas. Entonces muchas veces se hacen interpretaciones equivocadas de muchas de las experiencias que se tienen, porque una cosa es mirar lo que estoy viviendo en mi mundo interno como un espíritu equilibrado y sobre una roca firme, es decir, sólido, tengo mis principios claros, tengo claros mis objetivos, tengo claro la fuente, solo de ella me nutro. Y otra cosa es la confusión de estar buscando sin saber qué, porque lo que sí siento es como un desasosiego y tengo la necesidad de encontrar algo que lo calme. Entonces estoy buscando sin saber qué y encuentro muchas cosas que no tengo la certeza de que resulten verdaderamente en un bálsamo, ¿no? Para calmar esta necesidad. Entonces hay mucha confusión en muchas personas que difunden. Entonces, esto genera más confusión en las personas que están buscando en aquellos que difunden tener y obtener claridad. Entonces, de Dios podemos hablar cualquiera que se nos ocurra hacerlo. La cuestión está en que hay que entender que solo Él tiene la mayor autorización para poder hablar de sí mismo, y Él se va a expresar a través de cada uno de sus hijos en la medida que sus hijos se comporten y vivan como tal.
¿no? Como hijos de Dios. Es decir, cuando uno está en el camino de la luz, uno ve la verdad. Y cuando uno ve esa verdad, vive por ella, da su vida por ella. Entonces, ahí hay claridad. Muchas personas pensarán que, vos decías recién, es todo un trabajo de un seguimiento, claro. Pensarán que tal vez pudiendo en un momento de silencio y poniéndose en manos del Padre se haga la magia de ver con claridad cuántas cosas y los orígenes y las raíces. Pero las raíces nos referimos, y viene a cuento esa imagen, por lo que es una planta. Entonces, normalmente, de lo que hay en el jardín que el Padre nos dio para cuidar, solemos ver lo que hay del ras de la tierra para arriba. Difícil ver lo que hay de la tierra para abajo, es decir, las raíces. Y todo eso que está para arriba, en realidad que parece lo más imponente, está sustentado por las raíces. Entonces, a veces, y con mucho esfuerzo, y con mucha atención y dedicación a través del tiempo, algunas personas pueden conseguir que esto desaparezca y lo podemos cortar al ras de la tierra, pero cortarlo al ras de la tierra muchas veces fortalece a la raíz. Entonces, no es solo los malos frutos, y si corto el árbol no da más frutos, también quedan las raíces, y las raíces se alimentan en el espíritu y están tomando las energías puras que llegan del creador, de la creación, a nuestra esencia, ¿no? Entonces, sigue sin ser visto, porque a lo mejor pensamos que cortamos la planta, sin ser visto sigue alimentándose. Entonces, en algún momento de desatención, de descuido nuestro, de distracción, por no haber entendido plenamente hasta la raíz, el origen de todo esto, no haberlo quitado de raíz, en algún momento rebrota y cobra más fuerza. Entonces sale con mucha más fuerza que lo que antes estaba. No, es difícil si tenemos una vida en donde nos basamos más que nada en lo material y en creencias, si no hemos hecho demasiada experiencia por llevar a la práctica muchas cosas que reconocimos intelectualmente, es difícil en un momento de meditación ver todo con claridad, como si siempre hubiésemos tenido abierto el tercer ojo, como se dice, ¿no? Es decir, la visión espiritual. O sea, no es tan simple. Y al principio seguramente será lo más difícil y costoso, porque son momentos de transición, en donde todavía no entendemos bien qué tenemos que dejar atrás por tomar que está en relación con esa vida nueva que estamos buscando, que estamos encarando, y entonces habrá cosas que no querremos dejar, hay cosas que nos costó trabajo conseguir, mucho esfuerzo, y nos parece que no tiene sentido dejarlas, nos parece que hay tantas cosas que nosotros llevamos que en realidad no nos dañan, ¿no? Pensamos, ¿qué mal me puede hacer perder un momento de tiempo? Dedicarle un poco de atención, entretenerme, hablar de ello, es decir, cuando en realidad no produce o no enriquece, pensamos, ¿no? Pero todo eso es tiempo que estamos utilizando, el tiempo transcurre, tenemos un tiempo limitado para estar en el mundo, estamos en la escuela y en ese tiempo estamos prestando atención a lo que sucede para tratar de aprender, y el aprender nos pone en la situación de tener que estar tomando decisiones constantemente, de que hacer pequeñas correcciones en nuestro curso, distinguir antes de dar un paso fuera del sendero que no corresponde para poder evitarlo. Cuanto más atención tengamos, cuanto más atención pongamos, es que vamos a poder evitar esas desviaciones y distracciones. Evitar desviaciones y distracciones nos apartan de a poco de las personas que no las evitan, es decir, que viven en esas desatenciones y distracciones y entretenimientos que son del mundo, y son cosas que tenemos que ir aceptando, que son partes del cambio. Pero bueno, esto reforzando lo que decía Luis, ¿no? Es un esfuerzo constante de nuestra parte. Lo que decía Jesús, la lámpara encendida
para que se mantenga encendida no debe de faltarle el aceite, ¿no? El aceite un poco, si queremos sintetizar, es la atención, no debe de faltar nunca, si no se apaga. Si yo miro para otro lado, la desatiendo. Entonces siempre observando todos los logros, todas las conquistas, siempre que observe mis errores, mis defectos, mis limitaciones, mis debilidades, las observo con el fin de superarlas, no porque me atraiga lo que me proponen, ¿no? No porque desde la debilidad yo observe esa tentación con la intención o el pensamiento de llegar a caer en ella para poder deleitarme con lo que la situación me puede brindar. Si yo tengo claro lo que tengo que hacer, me voy apartando de a poco en conciencia de lo que no tiene sentido y de estar perdiendo el tiempo. Y de a poco voy entrando en razón que lo mejor es estar dentro del aula todo el tiempo que corresponde y luego corresponde que tenga mi recreo. Hay un tiempo para trabajar, así como en la vida, ¿no? Y hay un tiempo para descansar. El organismo lo necesita, el espíritu también necesita descansar. Pero necesitamos descansar cuando hemos trabajado. Pero dedicamos mucho tiempo a los trabajos físicos, pero poco al espiritual. Entonces es demasiado descanso espiritual. Y en ese descanso de tiempo, de vida, de encarnaciones, se ha creado mucha confusión. Y las personas están muy aferradas, muchas personas, a creencias. Es decir, cosas que creen que pueden ser o que creen que son, pero no tienen la seguridad. Entonces, para tener la seguridad hay que alcanzarlas. Y cuando uno las alcanza, entonces hablará o relatará lo que vive, lo que vio. Y cuando aún así, si uno tuviese la posibilidad, ha pasado y pasará a muchas personas, de en un momento de arrebato, en una meditación, poder estar en contacto con algún ser divino que se expresa y viene a traernos una buena nueva, a acercarnos luz, que nosotros no hacemos bien muchas veces la interpretación de lo que se nos transmite, porque todavía tiene protagonismo en nuestra vida el ego. Entonces el ego escucha todo lo que se expresa, pero hace su libre interpretación de lo que se dice. Y entonces luego intentará convencer a mi mente, convencerme a mí, al ser que soy, convencerme de qué es lo que en verdad significaba. Y él va a tratar de mediar entre la medida extrema que a lo mejor la luz me habla de vivir en ella, y él va a querer mediar a que en lugar de salir a la luz estemos en la penumbra, porque así puede él seguir sobreviviendo. Digo esto porque el ego también se disfraza de espíritu, ¿no? Claro. Escuchándote y respecto al planteo de la pregunta, pareciera que el hablar de trabajo, el hablar de esfuerzo, de una atención constante, es algo complicado o que cuesta trabajo, es decir, que es pesado. Y en realidad es como una falsa contradicción, porque uno debiera tener una alegría constante, que esto yo lo estoy expresando, pero después salgo a la calle y uno se encuentra con la realidad de la calle. Ahora, todo esto que vos estás diciendo nos debiera dar a cada uno una alegría de poder encarar todo esto, porque no debe haber alegría similar de lo que uno puede vivir en el mundo material. Sí, pero lo que pasa es que para muchas personas alegría es poder ir a Disney. Claro. No el trabajo espiritual, ¿no? Es decir, para mí es una alegría porque yo sé de la paz que se siente, de la tranquilidad, de la conciencia cuando uno está haciendo lo que debe. El principio, como dije, es un dolor reconocer tantos errores, tantos fallos, ¿no? Tanta imperfección.
y tanta limitación que uno siente que hay en uno para poder alcanzar esa luz, y tanta exigencia que parece que tiene la luz para poder alcanzarla, porque parece que ella es la que me exige dejar tantas cosas que yo disfruto. Entonces a mí me exigió dejar de ir a bailar con mis amigos, dejar de reunirme con ellos muchas veces, con personas, a hablar cosas que realmente no producían nada. Me exigió muchas cosas que yo disfrutaba. ¿Por qué las disfrutaba? Porque pensé que como trabajaba a lo largo de un día esforzándome por obtener una moneda, y llegaba el momento de la noche o el fin de semana y quería tener ese momento de esparcimiento, de distracción, en donde yo decía, no quiero hablar de nada que tenga que ver con el trabajo y quiero disfrutar. Entonces disfrutar era todo lo que no tenía que ver con el trabajo. Y está bien descansar, pero descansar de una manera no contaminante, ¿no? Es decir, no haciendo cosas que luego se vuelvan en contra de uno. Entonces, a ver, yo lo fui entendiendo en la medida que lo fui viviendo. Hoy lo puedo decir, o lo podemos decir así simple, con pocas palabras, ¿no? La alegría del trabajo, pero lo vamos entendiendo a partir de que comenzamos a hacer el trabajo y a disfrutar y a sentir esa alegría. Que otro me diga de la alegría del trabajo, y a mí me cabe la duda porque yo no he hecho la experiencia, ¿no? Entonces, muchas personas se amparan en esto, muchos egos toman como excusa esta realidad de que hay que ver y hay que experimentar. Que está bien, porque en realidad nos estamos viendo experimentar. Lo que está mal es que no busquemos de hacer la experiencia. Entonces, no estamos hablando que a partir de este momento vamos a dejar de lado nuestras amistades, o dejar de ir a bailar, o dejar de disfrutar, o dejar de conversar cosas que entendemos son sin sentido. No vamos a hacer todo juntos, vamos a hacer lo que entendemos, lo que esté a nuestro alcance. Entonces, siempre vivimos en el presente. Nada más que en nuestro presente vamos acumulando cargas, vamos acumulando deudas. La conciencia se siente sobrepasada de trabajos pendientes. Entonces eso es lo que a lo mejor nos apabulla, y ya en un momento no sabemos por dónde empezar. Yo voy a estar acá 2 horas hablando y dando respuestas. En estas 2 horas, lo que estoy hablando, todo se puede sostener o alcanzar con trabajo, pero son 2 horas vividas en el presente. En el presente yo solo puedo tratar con lo que se presenta en mi vida. Ahora, para poder reconocer lo que se presenta en mi vida, que merece y demanda de ser tratado desde mi espíritu, tengo que estar atento, porque si no, no lo veo venir. Entonces, yo no puedo relatar todo lo que va a venir en la vida de cada uno. Cada uno tiene que vivir su vida y estar atento al camino que debe de seguir. Eso es lo que hay que tener en claro. Tengo que seguir el camino, por el camino de la vida que estoy transitando. Tengo que seguir los pasos del amor que va guiándome, el camino iluminado, y ver las cosas claras y hacer las cosas claras. Entonces son claras para mí y quedan claras para los demás, todo lo que se manifiesta y se expresa. Yo me reservo mis procesos internos, que no voy comunicándolos constantemente, porque eso es algo personal, pero yo voy dejando en claro los pasos que estoy dando y el camino que sigo. Entonces, si estoy haciendo este camino, solo es posible de vivir cada presente la experiencia que se presenta para poder ir sumando esto a un trabajo que, si se quiere, se va realizando, se va concretando, va dando sus frutos. Pero si yo lo voy postergando, por ejemplo, muchas personas ven muchas cosas a trabajar dentro de lo espiritual, pero muchas de esas cosas que ven a trabajar les parecen irrelevantes, porque hay cosas más importantes que habría que tratar. Entonces, no se trata las irrelevantes, las que parecen pequeñas o no tener mucha incidencia en la manifestación de nuestra vida, y queremos cosas más importantes. Entonces, eso nos lleva a pensar que quisiéramos saber cuál es nuestra misión en la Tierra. Y nuestra misión en la Tierra, vuelvo a repetir esto que últimamente estoy remarcando, nuestra misión en la Tierra es hacer el bien más allá del mal que nos ocasionen. Entonces,
¿Cómo puedo hacer el bien? Estando atento, teniendo en claro qué es lo que está bien. Pero el bien no es lo que a mí me conviene, es lo que se debe. Claro. Entonces, lo que se debe a veces es que yo me quite el alimento de la boca para darle a alguien que necesita más. Es decir, a lo mejor a mí no me falta. A lo mejor yo puedo prescindir un día, pero hay personas que no. Entonces, claro, al ego no le conviene. Entonces, si yo escucho el ego, para no sufrir con esa crisis que se generará a la hora del análisis que tengo que hacer, si le doy o no, prefiero no mirar. Entonces, si no veo el que está sufriendo, si no veo la necesidad del otro, si no veo la propia, pienso que no sufro. Entonces, así va pasando el tiempo en el presente, sin ver la realidad, sin trabajar para cambiar esa realidad, para modificarla, para ir echando luz sobre los acontecimientos. Entonces, eso se acumula, se amontona. No es solo en esta vida, son vidas. Entonces, tenemos karma, pero venimos a saldar el karma, pero lejos de saldar el karma en cada vida, la mayor parte de las personas viene a acumular más, porque el espíritu viene con una intención y nace en este mundo, pero en la medida que se va criando y desarrollando, el entorno también lo va condicionando a amoldarse a esta sociedad. Y entonces comienza a exigirle o a transmitirle qué es lo que de él se espera o lo que debe dar o lo que debe hacer o lo que resulta más conveniente para esta sociedad que está organizada desde la vida del ego, para bien suyo, ¿no? Es decir, quedarnos en esta tierra, esto es lo único real y concreto y hay que sostenerlo y hay que mantenerlo y hay que mejorarlo, pero lo estamos mejorando y nos estamos esforzando para seguir viviendo en él. Entonces, si yo atesoro en la tierra los tesoros que estoy creando y generando, que no son tan solo posesiones materiales, sino mis deseos, mis ambiciones, mis sueños, todo eso que yo atesoro, todo eso que yo deseo, todo eso que me conecta con el mundo, será lo que me volverá a traer al mundo. Si yo desde la tierra aprendo a ver todo eso como cosas que están de paso, como que hay muchas de esas cosas que deseo que en realidad no necesito, hay muchas cosas en el mundo que se ofrecen que no son para mí. Cuando vamos al mercado a comprar, nosotros tomamos lo que necesitamos, no todo lo que hay en el mercado. Entonces, si vamos de alguna manera sin tener en claro a qué vamos o por qué vamos, es que empezamos a tomar cosas que no son nuestras, ¿no? Y todo eso que en un momento parece no tener mucha importancia, con el tiempo termina convirtiéndose en un peso, empieza a enquistarse en la vida de uno, ¿no? Es decir, en el karma. Entonces empieza a haber deuda. Y en algún momento, y hablamos de encarnaciones, pero siquiera en esta misma vida, nos acordamos la semana pasada cuando fuimos al mercado, todo lo que compramos lo que llevamos en la lista, compramos cosas que estaban de más, llevamos una lista, teníamos en claro que íbamos a comprar, ¿cuántas cosas agarramos que en realidad no necesitamos, no eran fundamentales? Entonces ya no me acuerdo ni lo de la semana pasada, ¿qué me voy a acordar? Encarnaciones. Entonces no es solo, vuelvo a las cosas materiales, son los deseos, son pensamientos, son emociones, es decir, todo lo que se genera o está relacionado con ese momento vivido fuera del aula o en desatención espiritual, en donde estoy atendiendo con el ego lo que me conviene del entorno. Entonces, parece mucho trabajo, parece pesado el trabajo, parece, como vos decías, algo que no quisiera ni pensar en ello como un trabajo. Alguna vez alguien me corrigió en una radio diciendo que la palabra trabajo no se debe decir, sino que hay que decir labor, porque trabajo es algo como que se asocia a dolor, a esfuerzo, sufrimiento. Pero claro, sufrimiento, pero como vos estabas diciendo, está correcto. Tenemos que sentir el amor que se siente a la hora de estar trabajando para el bien de la luz. Claro. Pero lo que pasa es que cuando con el ego estamos tratando de hacer algo por el bien de todos, el ego vive constantemente llamándonos la atención del esfuerzo que estamos haciendo por una cantidad de personas que nunca valorarán lo que estamos haciendo.
pero nunca lo agradecerán, nunca nos darán nada a cambio. Pero claro, porque el ego piensa en sí mismo, entonces ve siempre de sacar ventaja a la hora de cada paso que da. Pero todo esto son palabras, pero que obedecen a una realidad interna que no vamos a ver si no estamos atentos. Entonces, yo no estoy mirando a esta altura de la trayectoria de mi conciencia, no miro solo para afuera a ver qué hay fuera que pueda querer entrar en mi corazón y enturbiarlo, sino que también miro en mi interior, qué hay en él que me está perjudicando. Es decir, qué participación yo le doy al ego en el corazón. Yo un día desperté a una realidad de que tenía un espíritu, de que era un espíritu. Y entonces a partir de ese momento pude ver con más claridad lo que vivía hasta ese momento desde el mundo material, ambicionando cosas como cualquier persona dentro de este mundo material, viviendo experiencias de un joven en este mundo. Y entonces me di cuenta que muchas cosas las estaba haciendo mal, que me limitaba, que no era lo que debía hacer. No me cabía duda, no me cabe duda, porque lo he vivido y lo tengo fresco en mi memoria, que pasé buenos momentos, así lo sentí y lo disfrutaba, pero me di cuenta que muchos de esos buenos momentos que pasé me van cobrando con el tiempo, porque son cosas que yo no puedo cambiar hoy en mi pasado. Entonces, pasé por etapas de no encontrar cómo perdonar lo que había hecho. Entonces, fui encontrando perdón, fui encontrando tranquilidad, fui entendiendo que no era culpable, sino que era responsable. Entonces, no me culpo, no me golpeo, no me lastimo, sino que me hago responsable de lo que hice. Y hice muchas cosas porque no era consciente de lo que estaba haciendo, de las consecuencias que traían lo que hacía. Sabía lo que hacía porque hacía lo que me convenía, pero no estaba analizando las consecuencias que esto tenía hasta un corto, mediano plazo o largo, ¿no? Porque estaba viendo solamente es decir, uno juega a la lotería porque piensa que va a ganar, pero nunca piensa que lo más probable es que pierda, porque la mayor parte de las personas pierden, no ganan. Claro. Entonces, vamos a apostar por algo que vamos detrás del sueño, pero no se convierte en realidad para cualquiera. Y aún si fuera el caso de la lotería, ese sueño puede llegar a ser una pesadilla. Pero el hecho es que estamos viendo lo que nos conviene y lo que queremos, pero la mayor parte del tiempo no lo alcanzamos y entonces vivimos, como el burro persiguiendo la zanahoria, ¿no? Constantemente detrás de esto que nunca alcanzamos. Todo esto lo hablo por el trabajo. Nos parece una cosa muy pesada, muy densa, muy dolorosa, que nos traerá sufrimiento, pero en realidad nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad. Claro, es lógico, yo no puedo engañar a nadie, no lo pretendo. Es cierto que comenzar a transitar el sendero de la luz nos va a apartar del sendero de la oscuridad, que no es el mal, sino es la inconsciencia, es la ignorancia. Entonces empezaremos a alcanzar conocimientos que para nosotros serán valiosos y cambiará nuestra vida, porque empezaremos a seguir la verdad que estamos reconociendo. Esto nos va a ir apartando de aquellas personas que buscan de seguir su conveniencia o lo que asociadas desde sus egos buscan de llevar adelante con otras personas. Entonces, desde cosas simples hasta cosas muy profundas, ¿no? Es decir, ya estamos leyendo en medio de la pandemia notas en donde nos hablan de el color de pelo que se va a usar esta primavera, el corte que es más conveniente para nuestro rostro para parecer más jóvenes. No sé, ya no podemos ni cortarnos el pelo por nuestro propio medio, a nuestro gusto, tenemos que hacer lo que dicen las tendencias. Son cosas irrelevantes, pero en realidad hay muchas personas pendientes de todo esto, ¿no? Es decir, estamos tratando de vivir una vida que parece grata, y parece que lo grato, o dentro de lo grato, no entra la palabra trabajo. De lo que hacemos en nuestra vida material, cuando podamos enumerar lo grato, lo gratificante.
¿cuántos pondrán trabajo? Entonces pienso en las vacaciones, pienso en mi pareja, pienso en las salidas, pienso en compartir con amigos, pienso en tomar y comer de más, pienso en montones de cosas que tienen un auto nuevo en la casa, en muchas cosas que tienen que ver con lo material de disfrutar. Pero todo eso que yo voy cargando son cosas que son del mundo, que me volverán a traer al mundo si yo me apego a ellas, si yo las atesoro, ¿no? Entonces, necesito tener mi casa, necesito tener el internet pago, si no, no podríamos en este momento estar comunicándonos. Para poder tener internet pago tengo que tener mi ingreso. Es decir, hay cosas que necesito, pero podemos darle un uso que verdaderamente nos beneficie a todos. Y no es ponernos todos a hacer conferencias tratando de llevar alivio a la vida de los demás, sino que traer a la propia vida alivio y tranquilidad. Y esto nos conducirá a lo que, bueno, vos decías en el inicio, la alegría, la felicidad, la tranquilidad que trae el estar trabajando, siguiendo y obedeciendo los impulsos del espíritu, que a su vez es influenciado por las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas superiores, ¿no? Les recordamos a los oyentes, principalmente a quienes están escuchando por Vorterix, que estamos haciendo el programa desde nuestras viviendas, desde nuestros lugares, no en el estudio, y entonces por ahí puede haber algún pequeño defecto en la transmisión, pero bueno, entiendo que está saliendo muy bien. Y agradecerles a Claudia, que también desde sus lugares, Claudia está en Buenos Aires, a Adriana, a Sebastián, que está en la radio. Bueno, yo estoy con Enzo acá, que está con todos los cables no pelados, sí, está con todos los cables conectados. Agradecerles toda la colaboración para que el programa, bueno, siga saliendo, y ahora no se puede transitar, y bueno, tratamos de ser respetuosos de ese hecho. Acá hay una pregunta, Daniel, que yo por ahí te la formulo, y si le parece a Sebastián hacemos una pausa después de formularla y que quede para dentro de un ratito como una segunda parte. Dice así: si puede hablar, dice así, un poco más del logo solar, ¿cuál es su función en la era de Acuario y cuál sería la misión de la humanidad? Es decir, ya ese sería como otro. Recién estábamos hablando de lo que es el trabajo. Bueno, esto, lo que decía yo al principio, hay preguntas de diversos tipos, pero que en realidad se unen y nos interesan a todos, ¿no? Sí, igual, perdón, Sí, vamos a seguir hablando de lo mismo, porque sería cuál es el trabajo del logo solar, más o menos la pregunta. claro, está bien. Está bien. Si Sebastián nos escucha, hacemos una primera pausa musical y volvemos enseguida. Seguimos en Aprendamos Juntos. Habíamos formulado una pregunta que, bueno, por lo que decías vos, Daniel, era un poco relacionado con lo que hablábamos recién, el trabajo del logo solar. ¿Querés volver a formularla por si Sí. alguien quiere? La pregunta, que era de Mariela, decía así: si podés hablar un poco más del logo solar, ¿cuál es su función en la era de Acuario y cuál sería la misión de la humanidad? Eh, me pongo en la situación de los humanos haciéndonos esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la función de nuestro creador? Son muchas, Imposible son abordarla. diversas. ¿Cómo, perdón? Imposible abordarla desde la humanidad de uno. Claro, en realidad vamos a hablar sobre el tema y voy a tratar de echar un poquito de luz
que esté a mi alcance, pero es mucho más complejo que lo que nosotros podamos llegar a tratar, no importa el tiempo que estemos en el aire tratando de hablar Claro. de esto, ¿no? A ver, lo vamos a ir comprendiendo en la medida que vayamos conociendo eh, cuál es nuestra función, a qué hemos venido nosotros, ¿no? Es decir, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, comenzar a perseguir esos objetivos en mi vida para poder alcanzarlos de manera consciente, responsable. Pero la función del logo solar en estos momentos son muchas, las funciones. Entre tantas es administrar, eh, regulando la intensidad, esas energías que llegan desde la constelación de Acuario. Entonces, a ver, hay energías que llegan de la constelación de Acuario, que es decir, es la era por la que estamos transitando en este momento. Esa constelación irradia energías potentísimas, inimaginables, que él recibe. Él las recibe y las regula para poder entregar la parte que a él le corresponde a los distintos logos planetarios. Es decir, cada planeta dentro de este sistema, los ya conocidos, algunos que todavía no han descubierto, que están orbitando en torno al Sol, reciben energías directas de él adaptadas. Los logos planetarios, ¿no? La sabiduría divina puede recibir también energías directas provenientes de la constelación de Acuario, sin pasar por el Sol. Entonces, ¿qué pasa? A cada quien lo suyo. Esto es así como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, ¿no? Entonces, de acuerdo a su estado de conciencia, a su estado evolutivo, que va mucho más allá de la imaginación de cualquiera, es decir, estoy hablando de Claro. logos planetarios, hablamos de un logo solar. El logos planetario de la Tierra es un Buda de jerarquía cósmica. El Buda que la humanidad conoce un poco de su historia es un Buda de jerarquía planetaria. Es decir, el logos planetario es un Buda de jerarquía cósmica. Él pertenece a la hermandad blanca cósmica. Entonces, es un Dios, ¿no? Es decir, es un hombre celeste, como se le llama, una humanidad de dioses, son hombres celestes. Bueno, es decir, es el creador dentro de esta forma. ¿Por qué hay todas estas jerarquías? Y porque eh, el todo o el creador original, el purísimo, va mucho más allá de la comprensión y del alcance de la imaginación de cualquiera. Entonces, para poder llegar él con toda su intensidad a cada uno, a ver, con la intensidad que cada uno está en condiciones de poder atender y recibir, para poder llegar de esa manera, hay en medio entre él, imaginémonos el logo solar, y un humano dentro de esta humanidad conocida en el planeta Tierra, hay mediadores. Entonces hay jerarquías de discípulos que Claro. están haciendo el trabajo de traer lo que es la voluntad dentro del ashram del maestro, que el maestro está llevando adelante conforme a la voluntad del Padre, que él también recibe a través de sus maestros, ¿no? Porque hay maestros de maestros. Entonces, todo esto se va adaptando la energía en la intensidad, en vibración, para que a cada quien llegue lo suyo. Es decir, no es que se diluya, no es que se diluye, sino que en la proporción o en el grado de concentración adecuado propio para cada uno. Entonces, el logos solar sostiene en equilibrio dentro de su esfera evolutiva a todo este sistema, que va mucho más allá
a ver, la ciencia dice que termina el alcance del lobo solar, no del lobo solar, sino el Sol. dicen del sistema con Sí. el último planeta que hay reconocido, pero en realidad las energías van muchísimo más allá, años luz de distancia. Y en realidad todas están vinculadas y relacionadas, así como los planetas dentro de este sistema. No importa dónde se encuentren en sus órbitas, en la distancia que hay enorme, físicamente hablando, están vinculados espiritualmente, porque todos, si se quiere, orbitan alrededor del Sol, del centro del sistema, por el cual prospera toda vida dentro del sistema solar, entonces digamos dentro del sistema planetario, por el Sol, es que toda vida prospera, avanza, evoluciona y es posible. Entonces, la humanidad tiene la tarea de eh, manifestar lo que es la voluntad de Dios dentro de este mundo físico. Entonces, somos hijos del Creador, vinimos a la existencia de este mundo material a traer su amor. Lo mismo que estaba hablando, es decir, mediadores que están trayendo a este mundo material lo que es una manifestación consciente, individualizada del creador a la naturaleza que aún no está en condiciones de entrar en un contacto individualizado con el creador. Porque, por ejemplo, un animal no puede tener un contacto con el creador porque no está individualizado, ¿no? Un animal pertenece a lo que se llama un alma grupal. Entonces es una célula dentro de un alma de grupo. Es decir, cada uno de esas almas grupales, de esos grupos, si se quiere, sería lo que corresponde a una especie dentro del reino. Aún dentro de las especies hay varias almas, porque también se van agrupando y separando determinadas células de esa alma que están evolucionando de una manera tal vez más acelerada que otras, entonces esto los va llevando a distintos grupos que se van abriendo, subgrupos, ¿no es cierto? O pequeñas almas dentro de esa gran alma que hace a la especie dentro del reino. Pero para que pueda llegar la voluntad de Dios desde una forma material, están los hijos. Pero para que pueda llegar, hace falta los hijos. En realidad, todos somos hechos a imagen y semejanza del Creador, solo que no somos conscientes de eso. Entonces, por eso le damos demasiado tiempo de manifestación al ego y poca atención le ponemos al espíritu. Poco manifestamos nuestra divinidad en nuestro diario vivir. Entonces, muy poco llega de lo que es el amor de Dios a los reinos inferiores. Entonces, el hombre fue creado para reinar en el mundo de la materia, es decir, reyes, imagen y semejanza del creador. Somos creadores, pero cuando vivimos en inconsciencia de nuestro libre albedrío, lo que creamos son, bueno, muchos fallos, muchos errores, muchas desviaciones de energía, mucho dolor, muchas deudas, y esto no, nos beneficia a nosotros directamente, principalmente por ser los generadores, y nos beneficia a la creación en donde hemos venido a reinar. Entonces debemos de reinar como humanidad en conjunto, conformada por cada uno de los individuos que somos. Pero imagínense, si todos somos imagen y semejanza del Creador, pero nos dejamos influenciar por el ego, eso es en potencia o en latencia, pero no es una realidad que estemos teniendo la vida humilde que debemos de tener para saber que el trono es de todos, es decir, todos debemos de reinar. Cuando está el ego viene la competencia, y unos quieren ser más que otros, y Claro. entonces ahí empiezan las disputas, ¿no? La humanidad está pasando por la etapa de preparación para recibir una iniciación jerárquica de misterios menores, ¿no? Entonces, muchos de
de estos misterios menores y estos preparativos para esa iniciación se están dando ya hace un tiempo a partir de que comenzó a liberarse desde los cielos ciertos conocimientos que estaban velados a la humanidad en conjunto. Sí, algunos individuos dentro de la humanidad fueron abriendo las puertas para que estos conocimientos llegaran. Es decir, desde su realidad espiritual, de ser iniciados, de ser discípulos dentro de la jerarquía, eh, en la Tierra comenzaron a difundir conocimientos desde la Tierra para los demás seres humanos. Entonces, empezó siendo algo que tenía muy poco alcance, porque estamos hablando de más de un siglo atrás, no había la apertura que hay hoy para escuchar sobre estos temas, para abrirse siquiera a pensarlo, a hacer análisis. No había los medios para poder difundirlo, no había la velocidad que hay hoy para poder transmitir y llevar esos conocimientos, pero empezó así desde pocos discípulos que estaban con esa tarea llevando esos conocimientos al mundo, a que se vaya abriendo para poder llegar a muchas personas, ¿no? Entonces, todo esto es preparativo para lo que se avecina, que son grandes cambios en el planeta, no es solo para la humanidad. La humanidad es lo que más atención le prestamos porque somos parte de ella y no somos tan conscientes del respeto que hay que tener por toda forma de vida, ¿no? Entonces pensamos más en nosotros que en los reinos inferiores o aún que en el semejante, que en el prójimo. Si pensamos en el prójimo, son elegidos, es decir, elegidos por nosotros, aquellas personas a las cuales nosotros amamos y queremos, los demás no me preocupa tanto. Eso es lamentablemente como un estándar, pero no es lo que debe ser y está cambiando, de hecho, gracias a esos conocimientos. Los conocimientos son manifestaciones de luz cuando vienen de los cielos. Entonces, aunque haya muchas personas que se cierren a, a ese conocimiento, no lo dejen entrar en su vida, el hecho de que esté en la Tierra es una forma de luz que llegó a plasmarse en papeles, ¿no? En la voz de muchas personas, llegó a la conciencia de muchos a partir de que fue manifestado. Entonces, de a poco se va abriendo ese camino. El hecho de que esté presente está creando condiciones para que puedan abrirse las conciencias de las personas a considerar ese mensaje o todo lo que esté relacionado con él. Todo esto, principalmente como más cercano y como ser superior, está impulsado por el logos planetario. Pero el logos planetario está obedeciendo a un impulso que proviene del logos solar. Entonces, habrá muchas personas que conocen lo que es la gran invocación. Entonces, en la gran invocación se invoca la luz, se invoca el amor de Dios, se invoca ese centro en donde la voluntad es conocida, que sería la hermandad blanca. Y todas esas fuerzas, la luz de Dios y el amor, provienen, en realidad la invocación es al logos solar. Entonces provienen del Sol, es decir, más allá del logos planetario, porque es en realidad quien tiene el propósito de reflejar su esencia a través de cada uno de los hijos. Primero en el propio logos planetario y el logos planetario, por ende, en su creación, es decir, todos los reinos manifestados, conocidos por el ser humano, es decir, el humano en la cúspide, dentro de lo visible, los tres reinos inferiores, ¿no? El animal, el vegetal, el mineral, pero después también están todas las huestes angélicas que están afectadas a la creación y a la evolución y en la atención constante sobre las formas. Es decir, si yo empiezo, por ejemplo, a, a meditar, cuando antes no lo hacía, empiezo a buscar tranquilidad, empiezo a buscar serenarme, empiezo a poner en práctica muchas de estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? A concentrar mi atención en lo que es importante, en lo que es valioso, en lo que es eterno, en la medida que lo voy reconociendo, comienzo a dejar de lado lo superficial, lo pasajero,
los ángeles tienen que estar trabajando para comenzar a sutilizar las formas de los vehículos de expresión que yo utilizo para que puedan tolerar, soportar esas energías más sutiles, más elevadas, más intensas, ¿no? Entonces, hay huestes de ángeles trabajando sobre todos los reinos y sobre todo en el humano, que es en donde los individuos son tal, ¿no? Es decir, la chispa se ha individualizado. Entonces, está ya teniendo cierta conciencia de su existencia, pero no en todo lo que eso significa, en lo que puede ser su manifestación. O sea, el logos planetario está muy activo no solamente sobre la Tierra, todo el sistema solar está bajo la influencia de la constelación de Acuario, entonces hay cambios en todos los planetas y bueno, más allá de la creencia o no de muchas personas, en todas las humanidades que se manifiestan en distintos planetas dentro del sistema. No hay en todas, hay en muchas, hay algunos planetas en donde todavía eso no ha sido y hay varios en donde ya han trascendido esta forma física, pero siguen estando en un plano que no es visible a los ojos. Como ven las sondas que envía la ciencia, encuentran planetas deshabitados y estériles y que dicen la vida es imposible. A ver, hasta vamos todavía más a la pregunta en sí, el Sol tiene mucha más vida que todo el sistema junto en todos sus planetas. Lo que pasa es que nadie puede entender o creer que puede haber vida en el Sol. Claro, no hay de esta forma conocida, pero como estoy diciendo, esas energías que se invocan de la gran invocación, el Cristo viene del Sol, es decir, es de la humanidad que se manifiesta celeste en otros planos, ¿no? Bueno, la verdad que escucharte nos pone, si a uno le produce como una elevación, como una gratificación saber que hay cosas tan desconocidas, tan fuera de lo que uno normalmente tiene acceso. Hay otras preguntas que también tienen que ver con de esa naturaleza. Les recordamos. Sí, sí. Hago una acotación, perdón, Sí, a sí, lo que sí, sí. estabas diciendo que a uno le produce gratificación. Lamentablemente, a la mayoría de la gente le produce aburrimiento, Claro. porque no es algo que les interese demasiado. No, normalmente no se preocupan ni qué le pasa al vecino, menos del logo planetario, solar y las demás humanidades. A ver, a mí me gusta tener los pies sobre la tierra y el corazón en el cielo, pero nunca sacar los pies de la tierra, ¿no? Entonces, esa es una realidad con la que tenemos que tratar y en la que hay que convivir. Y a mí no me resulta difícil convivir con esa realidad, porque yo estuve en ese lugar hace muchos años atrás, en donde si me hubiesen estado hablando de este tipo de cosas, la verdad que no me quedo escuchando más de 3 minutos cuando empiezo a escuchar tantos delirios desde el juicio que yo podía hacer por Claro. mi limitada visión de la vida, ¿no? En cambio, cuando yo empecé a vivir esa realidad, cuando para mí se convirtió en una realidad, cuando yo lo viví presencialmente, no por el relato de nadie, tengo la tranquilidad para poder hablar de ello y para poder afirmarme en ello. No me desespero por hacerlo, porque en realidad yo no quiero cambiar a nadie. Yo lo que en realidad más me trato de concentrar es en mejorar nuestra vida acá en donde estamos. Si hoy en una realidad un poco alterada por este virus que alcanzó al mundo, pero con o sin virus, esto de empezar a prestar un poco más de atención al espíritu que somos y sus necesidades, comenzar a reconocerlas, a atenderlas, a
procurar ese alimento, a nutrirnos de él para crecer espiritualmente y tener cada vez más claro las cosas, y cada vez y de a poco dejar de depender de terceros para enterarnos de qué pasa en los cielos y empezar a ser nosotros protagonistas, es decir, personas que van alcanzando conciencia, teniendo claridad para poder obtener estos conocimientos que van a ser utilizados para crecer interiormente y para ayudar a la humanidad en todo su crecimiento. Perdón. No, al contrario. Les recordamos a quien escucha que cualquier pregunta que quieran hacer vía WhatsApp, pueden hacerlo al 11 21 86 24 15. Podemos formularlas o podrán quedar para la próxima emisión del programa. También, al entrar en la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, ahí podrán ver una agenda en donde, en este caso, se consigna la participación de Daniel en diversos programas. Y acá me pasa Enzo, como siempre, después de este programa se puede escuchar a Daniel y bueno, a Claudia de Brasi, es un programa por Instagram que es a partir de las 20:30. Si alguien se queda con ganas puede seguir después escuchando. Hay quienes escuchamos seguro. Y también el sábado, el programa de Chicho y Diego, bueno, ahí pueden entrar a la página y verlo bien. Es el sábado de 18 a 20, por amor a la radio, la conexión abierta vía Facebook. Hay una pregunta acá que yo la voy a leer por ahí. Cuando uno tiene un poco que interpretarla la pregunta y ver qué es la inquietud de aquel que la está formulando. Yo te la voy a leer, Daniel. Viene de Colombia, de Cali, que vos has andado por allá hace un par de años, han estado. Y bueno, han dejado inquietudes y dice así. A ver. Dice, cuando Jesús nuestro Cristo dice, esta es mi sangre, quien bebe de ella y come de mi cuerpo tendrá vida eterna. Esto es un párrafo de la Biblia. Se refiere a que él sabía de la existencia y el gran poder, y acá nombra algo que, bueno, yo no lo entiendo y te lo leo tal cual, de la existencia del Chintanami que tenemos y solo por medio de él, si seguimos su mandato, se nos daría ese desarrollo. Él no podría hablar en esos tiempos sobre esto, no lo entenderían. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dice. Te lo puedo leer de nuevo, por ahí yo lo corté. No, está bien. Claro, nadie va al Padre si no es a través de mí, es decir, el camino del amor, ¿no? Claro. Pero quien bebe de mi sangre y come de mi cuerpo, a ver, no estamos hablando de vampirismo ni de canibalismo. Claro, sí. Es decir, tiene un significado esotérico. Y sobre todo, para sintetizarnos y no abrirnos demasiado, tiene que ver con llevar a través de la carne, a través de la sangre, lo que es ese amor divino, es decir, ponerlo en manifestación. Quien prueba de toda esa verdad y de esa luz, ¿no? Es decir, quien la bebe y quien se alimenta, no quien tan solo lo almacena en su mente como un conocimiento más, el cual pueden valorar mucho y apreciar y abrazar sentimentalmente o emocionalmente, pero nunca estar llevándolo a la práctica o dispuestos a ponerlo en práctica, ¿no? A ver, tiene que ver, o lo puedo asociar con esto que muchas veces he dicho. Jesús vino a mostrarle a la humanidad lo que cada uno debe hacer, no vino a mostrar lo que él puede hacer. Entonces,
poder entender ese significado de beber la sangre, comer la carne. Mis conocimientos son bastante limitados en muchos aspectos, y yo me limité a abrirme en mi conciencia a lo que tenía que ver con mi labor en el mundo. Entonces, no tengo mucho conocimiento de manifestaciones en el mundo, de formas de expresión y de ciertas palabras que se pueden utilizar para expresar ciertas realidades espirituales, ¿no? Pero tengo entendido que se trata de lo que sería la pureza de los pensamientos. El pensamiento puro podría estar en nosotros, debería estar en nosotros, pero no puede hacerse presente normalmente porque dedicamos demasiado tiempo, ponemos mucha atención, ponemos nuestros sentidos alertas a las cosas inmediatas, cercanas al mundo, a lo más superficial. Entonces, está la pureza de un pensamiento, de una mente superior, y está la impureza de esta mente más mundana y limitada, a la cual le dedicamos demasiado tiempo, ponemos mucha atención, mucha energía, ¿no? Gastamos mucha energía en atender, sin un sentido creador, sin un sentido verdaderamente práctico, útil, simplemente como si fuese un entretenimiento, una manera de pasar el tiempo, ¿no? Mantener la mente activa. Pero muchas de esas cosas que están activas en la mente tienen que ver con lo pasajero, con lo superficial, con interpretaciones que uno puede hacer de lo que se quiso decir cuando Jesús dijo. En aquellos momentos la humanidad no estaba preparada, como dice la pregunta, como dicen en la pregunta, para escuchar directamente las enseñanzas. A ver, quienes escuchaban las enseñanzas de una manera directa, y aún así también, por supuesto, con ciertas limitaciones, eran los apóstoles. Digo con ciertas limitaciones porque un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces Jesús no vivía una vida sabiendo que tenía poco tiempo en el mundo, y en ese poco tiempo atormentaba a los discípulos llevándoles información que después no podrían ni siquiera retener en su mente, ¿no? Porque cuando cuando un maestro le habla a un discípulo utilizando su boca, el discípulo escucha con sus oídos. Salvo que el discípulo esté en un estado de conciencia muy elevada, muy desarrollado, trabajando, es decir, habiendo trabajado sus vehículos de expresión, es inevitable que del oído pase inmediatamente a su mente. Y que su mente, sin trabajar, si no está trabajada, su mente sin trabajo previo, haga una mala interpretación, tenga un mal recuerdo, no sea muy permeable a conocimientos que van más allá de los que está acostumbrado a manejar y a administrar. Entonces, hay personas que manejan ciertas palabras, tienen cierto diálogo, formas de expresión, que son las que acostumbran a utilizar dentro del ambiente en el que se mueven. Pero cuando alguien llega con palabras, a ver, por decirlo así, como más técnicas, que están fuera de su conocimiento, es difícil de recordarlas, y es difícil para la mente de asociarlas con la realidad que conoce, porque no es algo conocido para ella, ¿no? Estoy relatando el caso de aquellos tiempos en el que Jesús estaba en forma física, hablándole a personas físicas, que más allá de sus desarrollos espirituales, tenían sus limitaciones físicas, ¿no? Uno no pasa a ser, a ver, entendamos esto, porque tal vez ahí hay mucha confusión para muchas personas, sobre todo cristianas, ¿no? Pero uno no pasa a ser un seguidor del Cristo porque lo llaman y le dicen, deja todo y sígueme. Así nomás. Caigamos en la realidad de que
¿Quién, si apareciera alguien desconocido y le dijera, deja todo y sígueme, ¿no? Si yo te haré pescador de hombres, suena muy lindo cuando lo leemos, pero hay que estar ahí, ¿no? Entonces, hay que tener conciencia para poder entregarse de lleno. De hecho, yo he hablado en otros momentos que los seres que cumplieron esta labor o ese papel de ser discípulos son seres que bajaron junto con Jesús, es decir, no son seres de este mundo que ya vienen con grados de evolución, ¿no? Tanto del reino superhumano, es decir, de la jerarquía, como del reino angélico, ¿no? Había algunos que eran hasta arcángeles. Entonces, había una conciencia, pero las enseñanzas que Jesús transmitía, quería llegar a esto, a sus discípulos, más allá del corto tiempo que tuvo para poder adiestrarlos y transmitir, su presencia, su constancia, la entrega de los discípulos, la permanencia constante en convivencia, hizo que pudiesen abrirse en poco tiempo a conocimientos superiores, que en ese momento Jesús les refrescaba muchos de ellos. Muy poco Jesús les transmitía que no supiesen ya, ¿no? Claro. Entonces se los estaba recordando y refrescando en esa forma física que él tenía. Pero eran solo 12. Después la mayoría de las personas no estaban en condiciones de entender lo que esto significa. Por ejemplo, esa manifestación en la pregunta que está en las Escrituras, ¿no? Quien beba de mi sangre, comiera de mi carne, eso es en la última cena. Y en la última cena estaban los apóstoles. Entonces, es un conocimiento difundido a ellos, transmitido a ellos, que la humanidad está accediendo. Por eso es que la mayor parte de las personas, o muchas personas, están especulando de cuál es su significado, o tratando de entender, o ni les preocupa. Porque en definitiva, si no han estado caminando detrás del maestro, difícilmente que lo puedan entender. Claro. Hoy la gente se aferra más a una reacción emocional a partir de su presencia, de su venida, de su segunda venida, y todo lo que está relacionado con esto. Pero la humanidad hoy no está en condiciones de escuchar la misma expresión. Por eso hay tanta especulación, ¿no? Bueno, hay un programa ayer yo hablaba. La comparación que se hace entre un maestro y un discípulo, se dice que el discípulo es un grano de arena en una playa y un maestro es el océano, ¿no? Con profundidad para todos desconocida. Es decir, esa es, si se quiere, la diferencia que hay en lo que hace a la evolución. Entonces, hablamos de seres que ni siquiera pertenecen a este esquema planetario, que antes que la humanidad se formara ya eran maestros, ¿no? Entonces, mucho del conocimiento que se tenía para transmitir, más profundo, pero para dar bases a un conocimiento más cercano a la realidad de las personas. A ver, hoy tenemos las cosas tan acomodadas y ordenadas en nuestra vida, relativamente, porque tenemos la seguridad de que tenemos nuestro celular, nos podemos comunicar, porque estamos en nuestra casa, porque tenemos un cómodo sillón, una TV para ver lo que pasa en el mundo, bueno, teléfono para comunicarnos, la persona mal al lado, la familia, los niños en la escuela. A ver, un orden que creamos, que nos tenemos tiempo para pensar qué hace el logo solar. Pero en definitiva, antes a la gente no le interesaba si eso existía, porque lo que querían era saber si había un cielo que los fuese a recibir después de vivir y pasar por tantas penurias. Vivir en el desierto no es una cosa fácil, ¿no? Durante el día son calores insoportables, por las noches unos fríos que no se pueden tolerar. Entonces, ese era el diario vivir. La gente
era muy promiscua, es decir, las casas no eran como hoy, cada hijo tiene su habitación y el matrimonio tiene las suyas, es decir, todos dentro de los mismos ambientes, por eso había tantas personas con malformaciones físicas, que cuando Claro. Jesús pasaba trataban de acercársela a ver si le hacía el milagro de traerles la salud, pero porque, es decir, la mujer era un accesorio más que se podía llegar a tener en caso del hombre que la utilizaba, ¿no? Y en definitiva pensaban que ella era si se quiere, el origen de los males del hombre. No sé, esas visiones muy arcaicas, que en algunos lugares lamentablemente Siguen. todavía parte de eso sigue manifestándose. Eh, y esa realidad no meritaba de estar hablando de cosas mucho más profundas que las que había que hablar de, en definitiva, que es lo que más se concentró Jesús, en que los mandamientos conocidos, las leyes conocidas de Dios, se supiesen llevar, y él las hizo concretas, es decir, a la práctica. Entonces vino a darle vida a eso que estaba siendo adorado en papeles. O sea, lo vino a hacer práctico, vino a manifestar lo que significaba todo eso, ¿no? Es decir, no matará, no codiciará la mujer del prójimo, es decir, todo esto él lo hizo concreto. Y más allá de todo esto, constantemente les daba el ejemplo de lo que es encarnar el amor. Entonces el amor hay que encarnarlo, no es algo tan solo de lo romántico para recordar y pensar y conmoverse a la hora de pensar en ello, sino que con amor ver la vida, uno va a ver que tenemos una tarea, una labor que llevar adelante desde el amor para ayudar a que las cosas mejoren, a que prosperen, a que la evolución siga adelante, eh, tratando de ayudar a que haya el menor dolor posible en todo este proceso para las personas que todavía no tienen el desarrollo suficiente y necesario para poder vivir con amor todo ese proceso, ¿no? Entonces, Jesús vino a traer enseñanzas de lo que todo esto significaba. Pero el vivir a partir de tomar esa sangre, de comer esa carne, está más relacionado con poner en práctica. Él lo hacía, ¿no? Es decir, nadie llega al Padre si no es a través mío, nadie llega al Padre si no es a través del amor. No se llega al Padre. El Padre es amor, es la fuente. Con amor nos trajo a la existencia. Con amor tenemos que llegar a Él, pero tenemos que llegar siendo conscientes del alcance y de la responsabilidad que tomamos a la hora de ver y de conocer ese alcance y a la hora de tomar el compromiso de vivir dentro de ese amor, ¿no? Aquí hay una pregunta de María. Dice, ¿es cierto que somos creadores con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones? ¿Creamos a partir de nuestro diálogo interno y nuestras palabras son decretos que se cumplen? ¿El nombre de Dios es Yo Soy? Te lo repito si quieres por parte. No, está bien, está bien. No es yo soy. Claro, eso es, a ver, es la afirmación del ser, ¿no? ¿Quién eres tú? Claro, Yo soy. Claro, claro. pero entendamos esto, ¿no? Porque es importante esta parte del yo soy, porque hoy está como, lamentablemente, tomado como moda por muchas personas, pero está muy presente no por moda, sino porque en realidad es el tiempo de la expresión de Dios en esta forma, en la era de Acuario, esa divina presencia, ¿no? Entonces hay muchas personas que hacen el ejercicio de repetir la expresión.
y de querer identificarse con el entorno o con la esencia a partir de reiterar un número de veces esas palabras, ¿no? Yo soy. Entonces, una cosa es que yo diga, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque leí que Jesús lo dijo, y otra cosa es que sea el camino y la verdad y la vida. Es decir, lo que hay que entender, para hacerlo más sintético, es que ninguna persona jamás, no importa la iniciación que tenga, ninguna persona puede afirmar yo soy, porque es el ser, es la divina presencia la que se afirma a través. En el caso de Jesús, era el Cristo afirmando a través de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, quien estaba hablando era Jesús. Entonces, la mayor parte de las personas entienden que Jesús es el Cristo. Bueno, y tienen en parte razón. Sí, Jesucristo se hizo uno con la divina presencia, ¿no? Es decir, cuando quitó de su vida sus debilidades, que no tiene que ver con el pecado, sino sus debilidades, por donde podía entrar la tentación o el tentador. Porque ¿para qué venía el tentador a tentarlo si en él había fortaleza? El demonio o la oscuridad son conscientes de la oscuridad en la que están. Es decir, no son inconscientes a la hora de estar haciendo lo que están haciendo. Y no van a tentar a alguien que no reconozcan en él que hay algún tipo de debilidad posible. Claro. Entonces, cuando él quitó esas debilidades, se convirtió en Jesucristo. Y el demonio nunca más se presentó, porque en él ya solo era la luz era solo en él, porque él la tomó y decidió dar su vida por ella. Y eso es en una atención constante. Jamás habrá de dormir. Dormir, físicamente hay que descansar, el cuerpo, pero la conciencia no duerme, sigue activa, es decir, sigue velando por esa luz. En el caso de él, traía la luz del mundo, ¿no? La luz para el mundo. Aún no estando físicamente, sigue siendo la luz del mundo, ¿sí? Porque el amor es la luz. Entonces, esa manifestación es de la divina presencia. Cuando un individuo, ya como discípulo, va transitando el camino espiritual dentro de lo que sería la casa del Padre, ¿no? Ese lugar donde la voluntad de Dios, sus propósitos son conocidos, en la hermandad blanca, en la casa del Padre, donde el discípulo está pasando iniciáticamente por distintas pruebas que van surgiendo ante él, que son experiencias que tiene que vivir a la hora de poder tener un control sobre sus vehículos de expresión. Y entonces uno empieza con lo más denso, como siempre, desde abajo, ¿no? Desde las raíces, lo material. Luego viene lo más sutil que viene a continuación, que serían las emociones. Luego todavía lo que es el follaje de la planta son los pensamientos. Pero lo que de alguna manera resultaría el sol que da vida a todo esto es el cuerpo causal, el yo superior, es quien le da vida a toda esa estructura. Pero cuando se ordenó toda esa estructura y se conocen las raíces y el tallo y lo que es las hojas y los frutos, aparece esa divina presencia en conciencia, pero fuimos alcanzándola evolutivamente hablando, ¿no? Entonces, cuando la alcanzamos a tomar esa conciencia por vivir en esa realidad. Y entonces esa es la divina presencia la que se expresa. Y dice, yo soy la luz. Pero no soy yo desde mi personalidad que en un momento me aparto, es un momento de silencio y empiezo a repetirlo tantas veces hasta que de alguna manera se me grabe o me convierta. No me convierto en la divina presencia porque lo afirme. La persona no puede afirmar la divina presencia. La divina presencia se afirma a través de la persona. No es lo mismo. Si miramos a la persona, vemos que la persona habla y dice yo soy, cuando la divina presencia se manifiesta.
pero no es lo mismo que la persona quiera afirmar la divina presencia. Claro. Entonces, ella se afirma a través de la forma, pero cuando la hemos alcanzado, si nosotros estamos por nuestro libre albedrío muy entretenidos, buscando placeres, satisfacciones, emociones en el mundo, aferrándonos a las cosas, atesorándolas, buscando placer, no va a venir la divina presencia a expresarse en medio de esta realidad de una persona que decidió en su vida a valorar todo esto, sino que va a llegar, porque nos busca a todos, pero va a llegar en la manera que podamos poder recomprenderla. No va a ser Jesús que dice, deja todo y sígueme, porque hay que estar muy entregado para esto. Entonces va a llegar alguien en la familia y dice, vos sabés que estuve leyendo, que estuve con un amigo que me contó, o me llegó sin querer, no sé cómo, un mensaje que dice, que habla de la paz, del amor. Es decir, a ver, va a llegar de una manera más, parece, ocasional o casual así, pero en realidad nos está buscando, y está buscando de llegar por la puerta que está abierta. Entonces, cuando nosotros no estamos abiertos de par en par en nuestro corazón a todo ese conocimiento, no puede llegar de esa manera. Como antes decía, los discípulos, los apóstoles se abrieron. Los apóstoles eran lo que se llaman, es decir, en su estado de conciencia, en algún momento, el de un apóstol, es el que se dice de un gnóstico. Hay movimientos gnósticos en el mundo, pero no tiene en sí mucho que ver con ese movimiento, porque es un estado de conciencia, no es un grupo y no es que porque yo estoy dentro de la fila soy gnóstico. Un Claro. gnóstico es alguien que alcanza el estado de conciencia. El estado de conciencia del gnóstico, también para sintetizar, lo capacita para poder recibir las enseñanzas directas del maestro, sin velos. Entonces, a la multitud le habla con velos, le habla con parábolas, y le dice, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga, que tiene ojos para ver, que vea. Es decir, de alguna manera llamándoles la atención de que ahí hay enseñanzas ocultas, que hay que saber ver, que hay que saber distinguir. Pero a los discípulos les habla directamente, pero se les habla directamente a aquellos que están comprometidos con el conocimiento, con la enseñanza. Es decir, Jesús terminaba de dar un sermón a 3.000 personas, pero cuando él terminaba con el sermón y se retiraba, solo siempre lo seguían 12. Entonces, con esos se puede confiar ciertos conocimientos. Con las otras personas que están de alguna manera más entretenidas en ese momento, que fueron a ver qué pasa y que hay de verdad de las cosas que estuvieron escuchando, es decir, dónde está la magia, el milagro, buscan señales. Si yo voy a creer en Dios el día que Él me muestre que verdaderamente existe o cómo es, todas estas condiciones que le ponemos, para esas personas no se puede hablar y profundizar con conocimientos demasiado. Claro. Había una pregunta al principio que tenía que ver, Mariela, la CIA, dice, Daniel, ¿quiénes fueron los esenios? ¿Tuvieron alguna relación con Jesús? Sí, los esenios estaban desde antes de que Jesús llegara, pero eran también como un grupo no era un grupo porque era una cantidad limitada, eran muchas personas en distintos lugares que buscaban de reunirse y de trabajar con conocimientos iniciáticos más profundos, que no transmitían a la sociedad. Y Jesús, en su momento de despertar, en todos sus procesos, porque está velado para buena parte de la humanidad si se basan y se apoyan en lo que está escrito en la Biblia, por ejemplo. Entonces, como que es muy misteriosa la vida de Jesús, ¿no? Nace, y cuando nace vienen reyes, cosas que en realidad no sucedieron, pero los pastores
que estaban cerca, es decir, vinieron por la luz que iluminaba el lugar. Bueno, algunas de estas cosas no sucedieron así porque no es tan obvio y tan evidente, pero de ahí se desaparece, se tienen que ir porque los buscan, aparece a los 12 años, los padres le dan un reto, él les da una enseñanza, desaparece, aparece otra vez preparándose para entrar al desierto, como que hay muchos Mucha espacios, síntesis. muchos espacios desconocidos, ¿no? Claro. Pero el proceso es, un ser que viene a la Tierra, no importa la jerarquía que tiene que recapitular su conciencia. Entonces, tiene un tiempo en el cual nació en el mundo en el que nació, bajo las leyes que este mundo tiene, que son mucho más densas que las que hay en el mundo de las que él viene, y cuando tiene que ir tomando conciencia de todo esto, de alguna manera, de la más apropiada para él, se le llama la atención a lo que vino a hacer y se le recuerda y se le marca, y tiene que comenzar el proceso de hacerse consciente de eso que se le dice. Entonces, le dicen a qué vino, quién es, lo que debe hacer, y él atraviesa por un proceso al principio de negación en cuanto a que no se negaba a hacer lo que el cielo le decía, sino que no se creía digno de hacer lo que el cielo esperaba de él, porque él se evaluaba a sí mismo desde la realidad material con la que estaba acostumbrado a vivir, ¿no? El hijo de un carpintero, uno de los sostenes en una familia, es decir, veía toda esa parte, la falta de formación espiritual para poder transmitir, es decir, ¿qué voy a transmitir? Pero claro, lo que pasa es que todo lo que él tenía para transmitir era la riqueza de su espíritu, no la de la forma física. Entonces lo que tenía para transmitir no eran cosas que él tuviese que sacar del mundo, ¿no? Pero en esa búsqueda y en ese despertar, cuando en poco tiempo, porque no es que se negó por mucho, y no se negó por terquedad, ¿no? Como digo, él no creía que fuese digno de la labor y que pudiese entregar lo que se esperaba de él, pero en breve entró en razón, y a su vez también, como estaba en ese tiempo de despertar, la vida lo fue llevando a encontrarse, entre otros, con los esenios, en donde le fueron ayudando a despertar, transmitiéndole los conocimientos que ellos tenían. Lo que pasa es que la mayoría de ellos no tenían idea de con quién trataban. Claro. Entonces estaban tratando con un instructor, no estaban tratando con alguien más que llegaba, ¿no? Entonces fueron viendo cierta claridad, porque cuando se producen esos procesos de despertar, bueno, obvio, la vida de Jesús tal vez más que en muchos, cuando se produce ese despertar, es tanta la luz que llega a la vida, que vienen tanta claridad de tantas cosas, que muchas veces es confuso porque son experiencias del espíritu que uno físicamente no tuvo. Entonces cuesta esa unión o encontrar el equilibrio, sobre todo en el plano mental y emocional, de cómo sobrellevar este conocimiento que uno no recuerda haber vivido en esta forma. Y lo que uno recuerda no tiene que ver con esta forma y va más allá del tiempo, entonces cuesta esa sincronización, ¿no? Entre la mente temporal y la mente universal o enriquecida por la experiencia de ese espíritu a través del tiempo. Entonces, en ese proceso de ir despertando y a través del tiempo, le iban ayudando, marcando ciertas cosas que en breve Jesús las superaba, porque los conocimientos que tenían eran muchos, los esenios, de experiencias personales limitadas o que les permitirían acceder, por supuesto, hasta donde les era posible conforme a su evolución. Algunos tenían experiencias personales y muchos transmitían los conocimientos que algunos habían tenido como experiencia personal, que habían podido volcar en escrituras o en dichos que transmitían a los que de alguna manera estaban cercanos y los atendían. Entonces, esto le recordaban y le hablaban a Jesús, tratando de que él se alineara
con un propósito divino, el cual él de alguna manera expresó parte, al menos de lo que había tenido como experiencia para ilustrar a aquellas personas, pero en definitiva él todavía al principio no tenía él mismo bien en claro el origen de todo esto, ¿no? Y con el pasar de los años y del tiempo y los ejercicios en lo personal y la profundización en su propio ser y la aislación y el contacto con las personas, es decir, todo esto a través del tiempo les fue ayudando a ir tomando conciencia. Pero los eseños eran personas que guardaban celosamente el conocimiento y lo cuidaban y no lo difundían a cualquiera, ¿no? Y en él vieron luz y lo compartieron. Pero no es algo que le brindaran a cualquiera. En aquella época había bastante ocultismo con todo esto, ¿no? Entonces los conocimientos se transmitían en lugares especiales donde, bueno, se transmitían los mensajes como en esa época se podían hacer, no era tan fácil como hoy, de que iba a haber determinadas reuniones en determinados lugares, determinados horarios para difundir ciertos conocimientos. Había algunas personas que estaban contactadas dentro de los esenios porque estaban bastante acertados en su visión y en su camino. Era como que, bueno, había algunos discípulos, de hecho, de la jerarquía dentro de ese movimiento, y como corresponde también en aquellos momentos, tiene que haber algunos individuos que lleguen antes que el maestro para ayudarle a él cuando él viene en su despertar. Lo que pasa es que, bueno, después aparecen estas otras cosas que por ahí no. Esto lo decimos así desde fuera, pero vivirlo no es tan simple para quienes les toca vivir, porque es difícil entender y aceptar para algunos que el discípulo supere al maestro. Pero lo que pasa es que en ese caso el discípulo es un maestro de maestros. Claro. Entonces su experiencia y su realidad de vida mucho más allá de cualquier cosa que cualquiera de ellos pudiese imaginar. Y así recibiese el mensaje del Padre directamente, él era el Padre. Entonces, es decir, su conciencia, su expresión, su visión iba mucho más allá de cualquiera que pudiesen tener ellos, ¿no? Pero bueno, cumplieron su labor muy bien hasta donde les fue posible. Después surgen individuos que aparecen teniendo a veces celos, trabando un poco el avance porque no entienden que alguien tan joven los pueda superar, bueno, esas cosas que surgen del ego y la falta de trabajo. Claro. El maestro viene como un niño a la tierra, y si uno en el niño no tiene el tiempo para esperar que crezca y observar más allá de la criatura que no sabe hablar. ¿Sí? Claro, y se aplica esto que, como él decía, ¿no? Es decir, nadie es profeta en su tierra. Es decir, en definitiva es alguien que se sabe de dónde viene y que es de un poblado cercano, de determinada familia, como hoy pasa en el interior, por ejemplo, que hay muchas personas acá conocen lugares a partir de determinada familia. Ah, en la calle de donde vive tal. A ver, en aquellos momentos también se conocían las familias, lo que eran sus antepasados, la descendencia, entonces como que se sabía quién era, de dónde venía, y era difícil esto. Es decir, hoy hablamos de la reencarnación, es muy común, mucha gente lo acepta, hay gente que no, pero mucha gente lo acepta, está abierta. En aquel momento eso no era algo que se pudiese, a ver, que fuese voz populi, ¿no? Es decir, que estuviese en boca de todos. Entonces era difícil poder entender, tomar y aceptar que ese ser que venía de tal lugar era alguien especial. Entonces, ni siquiera los Reyes Magos, ¿no? Es decir, aún viendo señales en los cielos de un acontecimiento, de una gran presencia que estaba cercana, que estaba en la tierra o que llegaba a la tierra, terminaban del todo de entender lo que eso significa. Pero bueno, por eso
Estamos hablando de entidades de jerarquías muy elevadas, muy alejadas, es decir, es muy desconocido, aún por la propia logia blanca, lo que es de su vida. Es porque está en otros planos que no conocen. Y aún en la Hermandad Blanca sus apariciones son ocasionales cuando es necesario. Entonces, es al fin y al cabo que siempre se hace presente cuando hay iniciaciones, porque es un iniciado de muy alta jerarquía, pero aparte justamente es un iniciador, es decir, es quien es reconocido por el logo solar para otorgar iniciaciones. Entonces, a ver, está, no sé sus palabras, pero está muy lejos de cualquier imaginación de alguien hace 2000 Claro, años, o siquiera hoy mismo. hoy, claro, claro. Una aclaración, por ahí yo me confundí al formular la pregunta, vamos a ver para el próximo martes, eh, respecto a lo que se había planteado desde Colombia. Dice así, ya no tenemos tiempo, pero dice, mi pregunta era sobre la existencia adenocromo en la sangre de Jesús, que daría la vida eterna. No nos da el tiempo ahora. Hay una segunda pregunta respecto de los Reyes Magos, justamente como que te referiste recién, tal vez la dejamos para el próximo martes, y un poco que vamos llegando al final del programa. Se ha cortado la luz en Vorterix, creo que estamos saliendo por Instagram, no sé, Enzo, si por algún Facebook, eso no lo sé. Así que un poco que iríamos terminando, Daniel, con el programa. No sé si querés Bueno, agregar algo más. Eh, no, está bien, ya estamos se nos en lo apagó la que luz. vamos. Sí, acá yo estoy en el campo, junto al río, y amenazó varias veces de cortarse la luz, así Sí, como ha habido pequeños destellos, pero porque hay mucho viento mucho afuera, viento. hay Sí, mucho mucho viento. viento. Sí, acá también, mucho viento. Bueno, les recordamos el programa de este sábado, que se realizará de 18 a 20, y bueno, la dirección para poder conectarse está en la página de la Fundación, en la agenda que figura ahí, y a partir de las 20:30, si el viento lo permite, con Claudia De Brasi, por Instagram, participará Daniel hoy, dentro de un ratito. Bueno, Daniel, nos vamos despidiendo. Te agradecemos la presencia y bueno, te comprometemos para el martes próximo volver a realizar este programa y a poder hacerte las preguntas. Quedaron muchas preguntas. Téngannos paciencia con aquellas preguntas que quedaron y bueno, vamos a ver si reformulamos esto que viene de Colombia, de Cali. Disculpen si no lo he formulado bien. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Sí, Muchas y gracias, sobre Daniel. todo, perdón, yo Sí, quiero, siempre lo mismo, soy yo el que se toma mucho tiempo para las respuestas y por eso no queda normalmente el tiempo para hacer y formular todas las preguntas, pero mi intención no es dejarlos conformes dándoles una respuesta que quieren oír, sino que tratando de llevar con claridad la respuesta para que pueda llegar a entenderse el porqué de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, bueno, esto me demanda un tiempo. Igual, hablamos en 2 horas del logo solar planetario, de jerarquías cósmicas, es decir, cosas que hace eones que están en desarrollo y en evolución, ¿no? sí, sí. Bueno, muy agradecidos, gracias a todos los que participaron en la parte técnica y bueno, no sabemos cómo siguió lo del explorador. El martes que viene, en una de esas sin viento, tenemos un poquito más de duración del programa por esa vía. Muchas gracias, Daniel, hasta el martes próximo. Gracias, buenas noches. Gracias.